Vamos a empezar a grabar. Bueno, nosotros habíamos comenzado como el último, yo creo que va a ser el último capítulo, igual nosotros no estamos tan ajustados de tiempo, así que yo creo que vamos a alcanzar a ver este capítulo que es materias grasas, yo creo que en unas 3, 4 clases más. Después un breve repaso, una presentación pequeña que igual me gustaría hacérselas de aditivo y vamos a terminar con etiquetado nutricional, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos con materias grasas. Nosotros habíamos comenzado ya a ver qué tipos de materias grasas tenían los alimentos, ¿cierto? Habíamos hecho una introducción, habíamos hablado de los ácidos grasos y habíamos dicho que los tipos de grasa, la clasificación era de acuerdo a principalmente la saturación de los ácidos grasos que están presentes en los diferentes tipos de materias grasas. Y habíamos hablado de un primer grupo, materias grasas preferentemente saturadas, en que como se observa ahí, eh, como se observa, la mayor cantidad de ácidos grasos son ácidos grasos saturados. ¿Se acuerdan que esto era la nomenclatura de los ácidos grasos? 14 átomos de carbono, cero insaturación. ¿Ya? Y así, en que sumaban entre un 50 a 90%. O aporte de ácidos grasos esenciales como el linoleico y el linolénico. En este grupo, materias grasas de origen animal, todas las grasas animales, destacando ahí la grasa láctea, forma este producto que conocemos como mantequilla, se caracteriza por tener ácidos grasos de cadena corta y saturados, ¿ya? Le dan muchas sensaciones o características sensoriales bastante apetecibles, por así decirlo. Y en el mundo vegetal también tenemos algunas materias grasas, como son la manteca de coco, cacao, palma, palmiste, materias grasas que se utilizan, yo diría, también a nivel industrial como grasa de otro alimento. El cacao y la grasa láctea forman este producto que a todos nos gusta, supongo que es el chocolate, que en el fondo eso se dice que el chocolate siempre va a tener un alto contenido de grasa saturada, porque viene del cacao, que también tiene, yo diría, tiene 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, y además con leche. El cacao es la mezcla de leche o sea, el chocolate es la mezcla de leche con cacao, y por lo tanto va a tener un alto aporte de grasa saturada. ¿Ya? Eh, Aquí algo que le habíamos dicho anteriormente, en este mundo de la grasa animal, además de la grasa saturada, está la presencia de colesterol. Lo recalco un poco porque por eso que todas las guías alimentarias, las recomendaciones alimentarias hablan de disminuir el consumo de grasas animales y aumentar un poco el consumo de grasas vegetales. Pero el siguiente grupo, ya lo habíamos visto, también están las monoinsaturadas, un grupo pequeñito, el mayor representante es el aceite de oliva, en lo que se llama la dieta mediterránea, pero también podemos encontrar el aceite de colza rap, alta en nuestro país y tiene algo de importancia, y todos los frutos secos tienen materias grasas preferentemente monoinsaturadas. Eso quiere decir que en la gran parte de los ácidos grasos son ácidos grasos monoinsaturados. Y como ustedes ven, con un aporte ya mayor de linoleico y linolénico, haciendo las grasas, entre comillas, de mejor calidad. Las insaturadas se distinguían. Insaturada significa que son muchas insaturaciones y cadenas medianas y largas. Podemos tener 2, 3, 4, 5 y hasta 6 dobles enlaces en una misma cadena. Y el primer grupo, hay dos subgrupos. El primer subgrupo son los aceites vegetales, todos los aceites que nosotros conocemos y que se venden en el supermercado, maravilla, soya, maíz, pepa de uva, rosa mosqueta. Aceites que también en algunas semillas que consumimos, lupino, linaza, chía, tienen un aporte muy importante de los dos ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico. ¿Ya? Linoleico es el mayor porcentaje y linolénico un poco menor. Las diferencias entre estos aceites radican un poco en el porcentaje de estos dos, y a pesar que el omega 3, nosotros vimos que hay una recomendación de consumir un aumento de omega 3, el omega 3 en un aceite crea una gran inestabilidad, y por lo tanto la diferencia entre soya y maravilla básicamente es la soya tiene mucho más 18,3, pero eso lo hace ser mucho más inestable y, por ejemplo, no lo hace apto para ser utilizado en fritura. Aceites con alto contenido de omega 3, como la pepa de uva, por ejemplo, el lupino o el aceite de linaza, tienen mucho omega 3 y, por ejemplo, el de pepa de uva no es recomendable para cocinar, ¿no? Sino agregar directamente en la comida. Esa mosqueta yo diría que tiene algo de
no tiene, es considerado un aceite comestible, pero yo diría que tiene más bien un uso cosmético que comestible. Estos son los llamados aceites vegetales. Y el segundo grupo eran todas las grasas que provenían del ambiente marino, ya sea de animales de ambiente marino, como también de vegetales de ambiente marino, como son las algas, y también productos como son los crustáceos, todo lo que en el fondo uno denomina como mariscos, que también tienen ácidos grasos insaturados. Se caracterizan por tener estos ácidos grasos. Los ácidos grasos, el llamado EPA, 20,5 omega 3, y el DHA, 20,6 omega 3. Este ácido graso, bueno, y el araquidónico, que es también un ácido graso que deriva del omega 6 y que hay unas diapos que muestran la importancia que tiene a nivel fisiológico. Lo que pasa es que el araquidónico se obtiene del 18,6, va del 18,2 omega 6, del linoleico. Pero también estas materias grasas tienen contenidos importantes de esto. Esto es lo que uno suele llamar los PUFA, o en inglés, o ácidos o AGPI, ácidos grasos poliinsaturados. Varían su concentración en los distintos fuentes. En pescados, estos ácidos grasos, bueno, además en alimentos de origen animal, además estos animales tienen colesterol, ¿ya? En algas no hay colesterol, entonces cuando hay suplementos alimentarios de omega 3, si son de pescado, la mayoría son aceites de pescado, van a tener, además de estos ácidos grasos, entre comillas, benéficos, pero también van a tener colesterol. No así el omega 3 que proviene de alga, que no tiene colesterol. Y ahí hay algunas diferencias que uno observa en estos suplementos alimentarios. Estos ácidos grasos se han estudiado, yo diría, hace más de 20 años, se han ido estudiando cada vez más. En un comienzo se trataban como una dupla y se decía que los dos tenían un efecto benéfico. Hoy día los estudios han demostrado, especialmente, que el gran benéfico es el DHA. ¿Por qué? Porque el DHA se ha visto que es el único ácido graso capaz de llegar al cerebro, y por eso se le han adjudicado y se ha demostrado muchos efectos en el cerebro mismo, ¿ya? Bueno, la fuente pescados, los llamados pescados azules o pescados grasos, también yo lo puedo sacar de suplementos nutricionales o de alimentos suplementados con omega 3 y con DHA. Y el DHA se ha relacionado, por ejemplo, con el desarrollo cerebral y visual en lactantes y en fetos, y por eso hoy día a las madres embarazadas se les recomienda consumir omega 3, y todas las leches, los sustitutos de leches maternas tienen DHA o omega 3 en su composición. Incluso se le ha adjudicado algunos beneficios cognitivos en el sentido de aprender. Hay estudios que demuestran que en niños con hiperactividad y tratados con DHA han disminuido su hiperactividad. Lo que yo sé que la hiperactividad es como que la corteza cerebral tiene no controla muy bien al cerebro mismo. Entonces, esto ha demostrado que el DHA disminuye la hiperactividad en niños, y también una neuroprotección en adultos mayores con un contenido importante, con un consumo importante de DHA. También hay una neuroprotección al envejecimiento, por así decirlo, y también un beneficio a los de tener una mala memoria, que se volvió allá. No consumo pescado. Bueno, el DHA es, yo diría, como que el ácido graso que más he estudiado. Y aquí, por ejemplo, esto es como lo nuevo, y esto es lo que se conocía hace algunos años. Del linoleico, C18,2 omega 6, se pasaba al araquidónico. Del linolénico, C18,3 omega 3, se pasaba al eicosapentaenoico, C24. Estos se adherían a las membranas, a los fosfolípidos de las membranas, y se creaban el ácido araquidónico y el eicosapentaenoico. Y estos tenían una relación directa a través de un método de vías enzimáticas de todas estas sustancias. Estas sustancias, las llamadas prostaglandinas, prostaciquinas, tromboxanos y los leucotrenos, son neurotransmisores que se liberan en algunos procesos neurológicos y en algunos procesos neurológicos inflamatorios, como para proteger cuando hay un agente antiinflamatorio. Entonces, un consumo adecuado de esto produce estas sustancias que tienen un efecto protector, especialmente del sistema nervioso central, ¿ya?
todos esos estudios se han hecho y ha hecho que en el fondo la industria y ya muchos eh, médicos recomienden un consumo adecuado de los omega 3. Por lo tanto, los omega 3, especialmente los que vienen en fondo del origen marino, son muy benéficos, pero representan, y después lo vamos a ver, un gran desafío tecnológico, porque a mayor insaturación, mayor va a ser siempre la posibilidad de oxidarse. Cuando veamos oxidación de grasas lo vamos a ver. Y, y por lo tanto, tecnológicamente hoy día se han creado distintas formas para poder incorporar estos ácidos grasos en alimentos, pero que no se oxiden. Bueno, aquí un poco lo que habíamos quedado, los distintos tipos hoy de omega 3 que ya están presentes en nuestra dieta, pudiendo ser este de aceite de pescado, o un omega 3 proveniendo de alga, o alimentos, lo que se llama alimentos funcionales, suplementados con omega 3, o alimentos naturales que tienen también una cantidad importante a veces de 18,3 o de los omega 3 provenientes de origen marino. Y en estas cápsulas, cuando uno adquiere o compra un omega 3, es importante porque miren los distintos, o cuando elige en su dieta, incluir en su dieta algún pescado, hay distintas concentraciones. No todos los pescados tienen la misma cantidad de DHA, ¿ya? Hay pescados obviamente que tienen mucho mayor cantidad frente a algunos pequeños, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, piensen que la recomendación hoy día de DHA especialmente es alrededor, siempre van en conjunto con EPA, pero en general ojalá alrededor de 1000 miligramos de omega 3, de los cuales al menos 600 miligramos sean de DHA. ¿Ya? Y en eso hay diferencias en las cápsulas que venden como suplementos alimentarios, porque hay algunas que tienen en suma de los dos 300, 400, otras 1000 miligramos, etcétera, ¿ya? Y bueno, por eso a veces uno observa diferencia en estos suplementos alimentarios, pero hay también diferencia en estos, también hay, no sé qué, pero también hay diferencia en los moluscos y en las distintas algas. Las algas en general tienen poca grasa, entonces van a tener por 100 gramos estos por 100 gramos de filete crudo, entonces obviamente también depende si el pescado es magro, bajo en grasa, o es un pescado tiene alta cantidad de grasa. No está el salmón, no me acuerdo, el salmón me parece que estaba como por acá. El salmón tiene mayor cantidad de grasa, por lo tanto va a tener un mayor aporte de EPA y DHA, ¿ya? Por lo tanto, entonces, los distintos tipos de grasa que encontramos en forma natural en los alimentos son grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, aceites vegetales y grasas de origen marino. Y nos falta otro tipo de grasa, encontramos normalmente en muchos alimentos que consumimos, que son las grasas obtenidas por procesos industriales. Las grasas obtenidas por procesos industriales, hay un proceso que es el gran proceso, que incluso lo hacemos en nuestro país, que se llama el proceso de hidrogenación. El proceso de hidrogenación es un proceso industrial, se someten las grasas poliinsaturadas, o sea, aquellas grasas que tienen dobles enlaces, fundamentalmente aceites vegetales y aceites de pescado, con el objeto de saturarlas, con el objeto de agregar hidrógeno a este doble enlace y que este doble enlace pase a un enlace saturado. Ustedes dirán, ¿por qué se hace eso? Sabemos que la grasa saturada es mala. Pero tecnológicamente las grasas saturadas son mucho más manejables, fáciles de dosificar, dan texturas que no logran las grasas líquidas poliinsaturadas, ¿ya? Y por lo tanto, por eso una de las razones por las cuales se hidrogena es para obtener grasas tecnológicamente atractivas, por así decirlo. Pero hay un pero que se vio, el proceso de hidrogenación, bueno, es de hace muchos años, el producto estrella de la hidrogenación nacieron siendo esto que conocemos como la margarina, que nació como un sucedáneo de la mantequilla, y que permite en el fondo obtener un producto que es untable y que es un tipo de grasa emulsionada, ¿cierto? Pero bueno, cuando se comenzó a obtener estas margarinas, se empezó a encontrar la presencia de un compuesto que era, si las condiciones no eran adecuadas en el proceso de hidrogenación, se producía lo que se llamaba isomerización. Los ácidos grasos en forma natural son isómeros cis,
y en el proceso de hidrogenación se produce una isomerización pasando a una isomería trans. Y gran pero, aquí está un poco demostrado, el trans es igual de rígido, ¿se acuerdan del el saturado? Por lo tanto, se comporta igual que el saturado. Y además, tiene el gran pero que, bueno, se deposita en las arterias, como hemos visto que se deposita la grasa saturada, pero el gran pero es que tiene una muy baja metabolización. Todas las vías metabólicas de grasas en nuestro organismo están hechas para grasas cis. Entonces la metabolización de los trans es muy baja, y eso llevó a estudiar los trans. Aquí, por ejemplo, este es el 18.1 cis, pasa a 18.1 trans. Pero también, por ejemplo, el 18.2 origina, es isómeros trans, origina el cis trans, el trans cis y el trans trans. Entonces, se van originando una serie de compuestos en los cuales no existe la vía metabólica en el organismo para poder digerirlos y metabolizarlos. Y es por eso que ya hace ya algunos 10 años se considera a los isómeros trans, a cualquiera de ellos, sustancias tóxicas. Son dañinas para la salud, tanto o más que los ácidos grasos saturados, porque en el fondo no tenemos la maquinaria y, como les decía, se depositan y forman placa teromatosa igual que los saturados. Todo esto hizo que algunas legislaciones sacaran, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea se dice libre de trans, sus alimentos no pueden tener trans. Hoy el RCA indica que en alimentos la grasa trans puede estar en un 2%, ¿ya? ¿Por qué se permite un valor mínimo? Porque la grasa trans, o sea, las grasas hidrogenadas son grasas que utiliza mucho la industria alimentaria. Por ejemplo, en todo lo que es galletas, pasteles, cremas, chocolates, sucedáneos, cecinas, en muchos productos se utilizan las grasas hidrogenadas, ¿ya? Entonces, a veces es complicado o es muy complejo llegar a un valor tan bajo. Se dice que en este valor no hay, se llegó a ese valor porque ese valor en un 2% en el alimento, ni siquiera en la grasa, en el alimento, no significa un riesgo para la salud. La grasa trans en el fondo se fue manejando, modificando básicamente el proceso de hidrogenación. Ahí se estudió a fondo cómo era el proceso de hidrogenación y en el fondo se llegó a, a tener súper claro cuáles eran los parámetros que producían más grasa trans. Por ejemplo, la temperatura que se usa de hidrogenación, el catalizador que se utiliza, que es pino. Ahí hay una serie de factores que hacían que la grasa trans apareciera, o sea, que en el fondo la reacción fuera para acá y no fuera para allá. Hace alrededor de unos 10, 15 años, un poco más a lo mejor, yo los primeros análisis que hice cuando empecé a trabajar en alimentos, los primeros análisis que hice fue analizar grasa trans en margarina y los valores en ese, tanto un poco más, digamos 20 años, llegaban a hasta 60, 70% de trans en las margarinas. Así de alto eran los valores. Bueno, después con toda esta legislación, también con algunas tesis que hicimos con compañeros o futuros colegas de ustedes, actualmente ingeniero de alimentos, ya todos los alimentos empezaron a disminuir, he hecho 2 muestreos al principio, y ya todos presentan menos de un 2%, ¿ya? Hay algunas cosas que se escapan y que uno entiende son utilización de, bueno, obviamente las grasas hidrogenadas, por ejemplo, una grasa hidrogenada de aceite de pescado, tiene un valor mucho más barato que, por ejemplo, una manteca de coco, una grasa láctea, mucho más barato. Entonces, por eso, igual hay algunos golosinas, chocolates que siguen utilizando grasas hidrogenadas, a veces sin control y pudieran tener valor alto, ¿ya? El único alimento que ha permanecido y que nosotros, al menos en todos los testos que hemos hecho, pero que no es un alimento propiamente, que es la grasa hidrogenada para freír. Porque no es un alimento propiamente tal, porque es un medio de fritura. Pero esas grasas hidrogenadas para freír pueden tener hasta, la última vez que encontramos, un 16, un 20% de trans, ¿ya? Las margarinas, hoy día todas tienen menores de 2%,
que lo que se ha hecho es hidrogenar súper fuerte. La hidrogenación cuando se dejaba como a la mitad. ¿A qué llamo dejarla a la mitad? Cuando se obtiene una grasa que tiene un punto de fusión intermedio, que es untable, por ejemplo. Cuando se hidrogenaba como a la mitad, ahí se elevaban mucho los trans. Lo que se hace ahora es hidrogenar, hacer una hidrogenación fuerte, que los trans casi desaparecen, y luego eso mezclarlo por ejemplo, aceites comestibles, hacer una mezcla, una emulsión, y eso entrega estos productos untables que hoy día vemos en el mercado. Lo mismo se hace con con las mantequillas, que también son, en el fondo se obtienen esta untabilidad mezclándolo con aceites vegetales. En algún momento, debido a estos grandes cuestionamientos que se le hizo a la hidrogenación, se probó otro tipo de proceso, que es esta que se llama la transesterificación, que como lo dice su nombre, lo que se hace es, en el fondo, un cambio en la molécula del triglicérido de los ácidos grasos que tiene. Por ejemplo, se obtiene un aceite vegetal muy insaturado, ahí están todas las insaturaciones, se mezcla, por ejemplo, con una grasa altamente hidrogenada o grasa de palma, una grasa súper saturada, libre de trans. Se mezcla y a través de enzimas lo que se hace es cortar acá, y este se va para acá y este se va para acá. Entonces queda, por ejemplo, un triglicérido con dos ácidos grasos insaturados y con un ácido graso saturado. Y se tiene un producto de lo que se llama una fusión intermedia, virtualmente libre de trans. Estos productos, esta transesterificación, se utilizan, se empezó a utilizar para algunas obtenciones de margarina. Bueno, es un proceso caro, que aquí hay bioreactores, hay una serie de cosas que necesita el proceso, lo que lo encarecen. Y en general hoy día se utiliza, por ejemplo, para sacar algunos aceites o fracciones de aceite. Por ejemplo, no sé si han escuchado el aceite de coco. El aceite de coco, que es un aceite líquido, se saca de la manteca de coco, pero transesterificado y de manera de, en el fondo, solamente dejar los triglicéridos más bien insaturados, ¿ya? La transesterificación sirve para separar triglicéridos con un tipo de insaturación o más insaturado con menor punto de fusión, ¿ya? Entonces, es una alternativa, pero cara, pero que en algunos productos sigue utilizándose. Bueno, tenemos ahí, con eso están todas las materias grasas que están presentes en los alimentos. Grasas naturales, como la saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, y grasas industrializadas, como fundamentalmente hidrogenación. En nuestro país, yo les decía que se hidrogena, en nuestro país casi no produce aceite, salvo en algunas cosas pequeñas de aceite de oliva. Todos los aceites nosotros los compramos de Brasil y de Argentina, pero acá en Chile hay industrias que hidrogenan muchas grasas y producen diferentes tipos de grasa con diferentes puntos de fusión, con diferentes características, haciendo estas mezclas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las grandes industrias aceiteras de nuestro país esterifican y en el fondo hidrogenan también materia grasa. Y solo unas palabras que también uno considera grasa a estos llamados los aceites esenciales. Los aceites esenciales son aceites que no son considerados materias grasas comestibles, yo les dije en un comienzo, pero son importantes en la industria alimentaria porque ellos son en el fondo son considerados los llamados flavor o saborizantes y aromatizantes presentes en los alimentos, ¿ya? Hoy día los aceites esenciales también se le adjudica algunas propiedades terapéuticas. Pero un poco químicamente, ¿cuál es la diferencia de un aceite esencial con un aceite comestible? Lo dije al comienzo, es que los aceites esenciales casi no presentan triglicéridos, presentan casi en un 90% unas sustancias, son cadenas hidrocarbonadas, llamadas terpenos, en conjunto con otro tipo de alcoholes alifáticos o aldehídos alifáticos, ¿ya? Un aceite esencial no es un solo compuesto químico. Aquí, por ejemplo, estos son dos cromatogramas o determinación. Este, por ejemplo, es un aceite esencial de citronela, de un cítrico, y este es de eucalipto. Si ustedes ven, aquí aparecen distintos tipos de compuestos químicos. Estos son los llamados alcoholes alifáticos.
en que por ejemplo, el citronal que está en mayor cantidad, este seguramente es un aldehído, y por ejemplo el eucalipto también tiene el citronal, pero tiene casi la mitad menos, y tiene otros elementos, y obviamente son distintos. Entonces, cuando uno habla de un aceite esencial para saborizante, o incluso para aromatizante, habla de una mezcla de sustancias, ¿ya? Y ahí hay toda una forma de poder determinar. Y por eso, entre comillas, no son considerados aceites comestibles, sino son considerados como aditivos alimentarios, como lo que uno llama saborizantes o flavor, que es producir sabor y olor al mismo tiempo. ¿Ya? En la industria lo que se hacen son mezclas de diferentes tipos. Algunas de estas sustancias incluso son obtenidas mediante síntesis química, y esos son los que son saborizantes idénticos a natural. Por ejemplo, se sabe que este aceite esencial de eucalipto tiene esta sustancia y se obtiene por síntesis química y se mezcla y se obtiene un aceite esencial de eucalipto idéntico a natural. O sea, pero obtenido por síntesis química. Eso quería conversarles de, en el fondo, esta pequeña introducción que era de materias grasas. Después de qué tipo de materias grasas, nos vamos a abocar, como lo habíamos hecho, en cómo vamos a determinar esta grasa en los alimentos, y después nos vamos a abocar a, una vez extraída o obtenida la grasa o de un aceite, cómo poder evaluar la identidad y la estabilidad de la grasa. Vamos con los métodos de extracción. Nosotros hemos visto en humedad, proteína, todos los métodos para poder determinar humedad, proteína, hidratos de carbono, fibra en los alimentos. Y generalmente hay un método que yo diría que abarca gran porcentaje de los alimentos. Pero la excepción a esa regla es los métodos para extraer grasa en alimentos. Vamos a ver que existen varios métodos y que van a depender de algunas consideraciones que uno tiene que hacer antes de seleccionar un método adecuado. Aquí es donde más vale esto que yo les decía. Espérenme que no sé por qué me quedó. Espérenme, aquí. Me quedó arriba. Ahí sí. Atrás de la espalda, acá. Ahí sí. Representación. Son, yo diría, los métodos más variables que van a depender, y aquí es donde vale cuando uno quiere elegir una técnica analítica para alimentos. Primero, conocer el alimento. Debo conocer el alimento a cual, en este caso, quiero extraerle la materia grasa. Extraerle y cuantificar la materia grasa. Y en segundo, ¿cuál es el objetivo de mi análisis? Y ya vamos a entender por qué. ¿Por qué determinamos grasa en alimentos? Las determinamos por muchas razones, no solamente por una razón de saber la grasa total, que en el fondo también es parte de la etiqueta nutricional, sabemos. Sabemos además que hoy día está este sello que es la grasa saturada, o sea, en el fondo para cumplir una etiqueta debo saber la cantidad de grasa total y grasa saturada que tiene un alimento, sino también por otras razones, entre ellas, por ejemplo, las económicas. El contenido de grasa en algunos alimentos me va a dar la verificación de un valor agregado que tiene el alimento. Por ejemplo, como les dije, la grasa láctea. La grasa láctea se determina en la leche que se recibe, en los productos que se producen, porque es un indicativo de la calidad de esa materia grasa. Y generalmente está relacionada con un costo. Una materia grasa de origen lácteo siempre va a tener un costo mucho más elevado que una materia grasa de origen vegetal, ¿ya? Por eso, por ejemplo, las plantas receptoras de leche y de productos lácteos, o en las líneas de producción, es importante determinar la grasa que tiene. Desde el punto legal ya lo dijimos, para la etiqueta como grasa total y la exigencia de la normativa vigente. Desde el punto de vista de salud, se han desarrollado dos cosas: alimentos bajos en grasa. Hoy día hay muchos alimentos que dicen tener menos grasa que su equivalente, por lo tanto es importante poder corroborar que sigue. Si yo compro una hamburguesa que me dice que es light o que tiene baja en grasa, realmente saber si esa hamburguesa tiene bajo en grasa respecto, por ejemplo, a todas las otras hamburguesas, ¿ya?
o suplementado con grasa poliinsaturada, lo que vemos ahí. ¿Cómo verificar que esa leche que me está diciendo que me va a entregar 500 miligramos de omega 3 y a lo mejor 200 miligramos de DHA realmente sea así? ¿Ya? Y que en el fondo no se produzca lo que se llama un engaño al consumidor o que la suplementación realmente sea efectiva. En calidad y proceso, el mayor ejemplo es, por ejemplo, vuelvo a la industria láctea, la leche cuando se recibe se le verifica la cantidad de grasa, una forma también de decir a esto no se le echó agua. Después la leche se lleva se unifica a contenidos estándares de grasa para después, por ejemplo, almacenarla, se evapora generalmente, se lleva a valores estándares de grasa, de manera después reconstituirla y poder tener leche reconstituida, ¿ya? En grandes volúmenes. Entonces, en todos esos procesos que yo llevo a un volumen grande de grasa, o en la obtención de leche, por ejemplo, descremada o semidescremada, que es un valor, o leche entera, que es otro valor distinto, obviamente hay procesos que se tiene que medir cuál es la cantidad de grasa que está saliendo de esa línea de producción o esa línea de recepción de leche, ¿ya? Por lo tanto, hay objetivos distintos que deberían ser resueltos con, obviamente, con diferentes técnicas analíticas. Como la grasa es un compuesto polar, como la grasa es un compuesto apolar, gran parte de los métodos analíticos para poder extraer y cuantificar grasa en los alimentos tienen considerado, por eso yo lo había puesto, lo que se llama la extracción de la grasa con solventes orgánicos, solventes apolares. Se pueden utilizar hexanos, pentanos, éter de petróleo, que es una mezcla de distintos hexanos, cloroformo. Generalmente uno utiliza un solvente que ojalá extraiga todos los componentes presentes en la grasa. Recuerden que la grasa tiene 90-95% de triglicéridos, pero también tiene colesterol, tiene las vitaminas liposolubles, si es grasa cruda va a tener alcoholes alifáticos, hidrocarburos. Bueno, uno debería usar un solvente que ojalá pudiera extraer todos los componentes de la grasa. Y los métodos son extracción de solvente, o sea, el solvente entra en contacto con el alimento, idealmente, fácilmente la grasa pasa al solvente, la grasa queda en el solvente, se evapora el solvente y me quedo con la grasa sola. Por eso se llama métodos de extracción gravimétrica, porque en el fondo extraigo la grasa con un solvente y luego peso la grasa que obtuve, ¿ya? Y generalmente ese peso es lo que uno considera la cantidad de grasa que tiene el alimento, ¿ya? Y después, obviamente, a eso tengo que tener el peso o la tara de este recipiente, de este vaso, de este matraz, un matraz de fondo redondo, un matraz Erlenmeyer, y poder evaporar y ahí cuantificar la grasa. Vamos a ver que gran parte de los métodos que yo les voy a enseñar terminan en esto, que es la extracción y posterior gravimetría de la materia grasa. Pero como les decía, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a ver para los distintos tipos de métodos? Una de ellas es relacionada cómo está la grasa en mi alimento. La grasa en mi alimento puede estar libre, puede estar enlazada a proteínas, puede estar enlazada a hidratos de carbono y proteínas. La grasa está libre en alimentos que generalmente son, entre comillas, frescos y no han tenido ningún proceso que sea un calentamiento severo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir libre? Que va a entrar fácilmente en contacto con el solvente y el solvente fácilmente le va a extraer. Entonces va a haber métodos para grasa libre. La grasa enlazada a proteína, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la leche y todos sus productos, los productos lácteos, en la grasa, si ustedes algo se recuerdan, no sé si en bioquímica se los alcanzaron a pasar, la grasa en los productos lácteos forma pequeños glóbulos que están rodeados por una capa de proteína. Por lo tanto, para yo liberar esa grasa, necesito sacar
denaturar, si hablamos en lenguaje más químico, denaturar esa capa proteica y liberar a la grasa. Y una vez liberada la grasa, poder extraerla con un solvente y poder cuantificarla. Y en este proceso de liberación, generalmente se utilizan hidrólisis, ácidas y alcalinas, para poder liberar a la grasa. La grasa enlazada a hidratos de carbono y proteína, uno la ve en alimentos procesados, alimentos sometidos a cocción, que la grasa es fuertemente unida a estos dos nutrientes y necesita una hidrólisis más poderosa, por llamarla así, generalmente una hidrólisis ácida, que me permita poder extraer a la grasa con solventes y después poder cuantificarlos. Un pollo, grasa enlazada a proteína. Galleta, grasa enlazada a hidrato de carbono y proteína. Leche, grasa enlazada a proteína. La barra de cereal, si no ha sido sometido y es solamente una aglutinación, estas barras de cereal a veces se aglutinan simplemente con una solución azucarada, pudiéramos considerarla incluso que es libre. Si ya se ha sometido a altas temperaturas, tenemos que irnos a este grupo. Un maní es una grasa libre y el pescado o las carnes tienen una grasa que a veces está muy adherida a los filamentos o al músculo. Y además son alimentos con una alta humedad. Y aquí existe un grupo especial de técnicas analíticas para este tipo de alimentos que también los vamos a ver ahora, ¿ya? Es como una grasa enlazada a proteína, pero también frente a un alto contenido de humedad. Por lo tanto, entonces, cuando uno se enfrenta a un alimento y quiere conocer la grasa que está contenida en el alimento, lo primero que tiene que hacer es reflexionar cómo está el alimento, cómo está la grasa en ese alimento. Y la segunda consideración es ¿para qué lo voy a hacer? Y está relacionado con la técnica analítica que voy a elegir y fundamentalmente con la temperatura que usa esa técnica analítica. Si mi primer objetivo es solamente cuantificar la grasa total, ¿cuánta grasa tiene este alimento? Una galleta, un grano de trigo, cualquier, una crema, etcétera. Si solamente quiero saber la grasa total, voy a poder aplicar una técnica que incluso aplique calor, que me permita determinar la grasa total. Pero ahora, si yo quiero, una vez extraída la grasa, de esa grasita que extraje, que está en mi matraje, en mi vasito, tomarla y analizarla, determinarle algún componente en ella, como es, por ejemplo, la grasa saturada, la grasa trans, el colesterol, una vitamina, la vitamina liposoluble, la vitamina A, la D, cualquier componente, deberé usar métodos que no apliquen calor. ¿Por qué? Porque todos estos componentes que nombré generalmente son sensibles a las temperaturas y por lo tanto si aplico temperatura solamente puedo cuantificar la grasa y en métodos analíticas frías o sin temperatura pudiera determinar los componentes presentes en la grasa. Por lo tanto, cuando a mí me dicen determine la grasa por ejemplo, un helado, para poder determinar el contenido de grasa saturada, es distinto que poder determinar la grasa, por ejemplo, en un grano de trigo o en un grano de maíz, para saber cuánta grasa tiene el grano de maíz. Son dos objetivos distintos, dos alimentos distintos, y entonces tendré que hacer todas las consideraciones y elegir los métodos adecuados, ¿ya? Vamos a ver los distintos tipos de grasa que existen, los distintos tipos de método analítico relacionado con esto, fundamentalmente. Para grasa libre, para grasa enlazada a proteína y para enlazada a hidratos de carbono y proteína. Y en cada uno de ellos, si solamente quiero cuantificar la grasa, si quiero trabajar con la grasa en forma posterior. Vámonos con la grasa libre. La grasa libre está, como dijimos, en alimentos que no han sido sometidos a proceso, granos, harinas, generalmente, y la extracción clásica es una extracción que se llama extracción de grasa en caliente, que se suele llamar la grasa cruda. Cuando uno encuentra en algunas semillas la grasa cruda de estas semillas, se refiere a esto, que es una extracción en caliente. Y hay dos tipos, la primera que es la más antigua, que lleva este nombre, que es una extracción Soglet,
uno utiliza este aparatito de vidrio que se llama extractor Socklet. ¿En qué consiste? Consiste en un aparato de vidrio que uno arma todo esto. Acá abajo hay un matraz que contiene el solvente, el éter de petróleo, por ejemplo, el, eh, el aparato Socklet, y acá arriba un refrigerante. Esto tiene un orificio, obviamente, y acá adentro del tubo Socklet se coloca el alimento seco y molido, al alimento que yo quiero extraerle la grasa. Esto generalmente existen como tubos de ensayo o simplemente papel filtro, tubos de ensayo de papel filtro, en que uno coloca el alimento seco y molido. ¿Y en qué consiste la extracción? Uno tiene acá el aparato, el matraz con el solvente, conectado a un calentador, una placa calefactora. Yo diría que ese es el gran pro de los solventes, que algunos son inflamables y por lo tanto siempre hay que usar una placa calefactora, no fuego directo para calentar el solvente. Los solventes además se evaporan entre 45 y 50 grados Celsius. Entonces, el solvente se evapora, esto aquí está cerrado, se evapora y sube por acá, sube por acá, sube por acá, sube por acá, sube, 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 aquí se condensa, pasando agua helada. Se condensa y ahí algo aparece, empieza a caer la gota acá donde está mi muestra seca y molida. Se empieza a juntar, se empieza a juntar, se calienta, alrededor de 45 minutos se calienta. Llega un momento, y ese es el diseño que tiene el extractor Socklet, en que se produce un vacío y todo lo que está adentro cae por esta varilla de vidrio que está acá y cae directamente acá. Esto se produce lo que se llama un sifón, ¿ya? Entonces, cae el solvente con toda la grasa que ha disuelto que está ahí en el alimento seco y molido. Y eso es lo que se llama un ciclo de extracción, y por eso se dice que es una extracción discontinua. El solvente se evapora y empieza a caer, se junta y cae. Al final, por ejemplo, a las 2 horas y media de calentamiento, saco, desarmo acá, me quedo con el matraz con el solvente, la grasa, evaporo el solvente y peso la grasa. ¿Ya? Eso tiene, bueno, la desventaja, yo diría, de la extracción Socklet, a pesar de ser el tradicional método para determinar grasa total, incluso hay en alimentos de uso animal, tiene la gran ventaja que determina solamente grasa total, porque se realiza a altas temperaturas, utiliza cantidades de solvente importantes, dependiendo del Socklet, y además, entonces, bueno, ahí hay toda una forma de cómo recuperar luego el solvente después uno lo tiene que evaporar en un aparato que se llama rotavapor, que evapora los solventes, etcétera, ¿ya? Cantidades importantes de solvente y se realiza a altas temperaturas y alta cantidad de tiempo. Eso es lo que uno da la grasa cruda. Alternativamente se creó un aparatito, un instrumento, que también es una extracción en caliente, se llama de esta forma, Goldfish, consiste en, yo diría, es una semiautomatización, porque, bueno, aquí no se alcanza a ver, esto es un vasito. Adentro de este vasito, ahí ustedes lo ven, hay como un dedal, como un tubito de vidrio abierto arriba y abajo, y adentro de ese tubito de vidrio, que es un tubito relativamente de un diámetro alto, grande, no es un tubo delgado, se introduce el alimento seco y molido en un papel filtro, si ustedes un poco lo vean ahí. Se coloca acá el solvente en este vasito, y ahí ya la primera ventaja, que la cantidad de solvente que se utiliza es muy bajita, se une a esto que es una placa calefactora, el solvente se evapora, aquí están los refrigerantes, por eso estos son todos refrigerantes, cae la gota atraviesa al alimento seco molido que está ahí y cae directamente, y por eso se llama continua, porque la gota arrastra la grasa y va cayendo en forma directa. Permite esto, primero, menor cantidad de tiempo, permite aquí, tiene 6 muestras al mismo tiempo, la cantidad de solvente es muy bajita y por lo tanto eso ayuda mucho a que en el fondo uno utilice menos solvente, pero al igual que el caso anterior, determina grasa cruda y no puedo seguir trabajando con la grasa en forma posterior.
¿ya? Solamente me sirve para determinar grasa total presente en mi alimento, que además debe estar seco y molido. Vamos a ver que cualquiera de estas dos generalmente también se utiliza como paso final en algunos de los métodos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos trabajar con la materia grasa, determinar cualquier componente en la materia grasa en alimentos con grasa libre? El método es algo muy, muy básico, es la extracción en frío. Es una extracción en frío, el método se llama, uno de ellos se llama el Sixten-Thorn, que consiste muy sencillamente en que el alimento se pone en contacto con el solvente y se agita o se somete a una agitación por un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, 12 horas, 18 horas. El método de Sixten-Thorn es un método que se aplica a semillas, como ustedes lo ven, en las cuales se quiere extraer la grasa para poder, por ejemplo, determinar una vitamina, un pigmento, cualquiera de ellos, o la estabilidad que tienen alguno de ellos. Son tubos de acero inoxidable, se llenan con la semilla, se les echa el solvente, se les echan unas bolitas de acero inoxidable, se tapa y se agita por 12 horas. ¿Por qué las bolitas? Pues las bolitas van golpeando a la semilla y de esa manera las semillas van liberando la grasa. Luego de las 12 horas se filtra, se queda el solvente con la grasa, se va por el solvente y se tiene la grasa. De la misma forma, uno lo puede hacer así en matraces en directo, cuando uno trabaja especialmente con alimentos molidos, como son, por ejemplo, la harina, harinilla, alimentos que ya han sido molidos, lo puedo extraer directamente con el solvente, mezclo aquí y lo pongo en una placa agitadora por 12 horas, lo filtro y luego extraigo la grasa. La gran ventaja es, como lo dice ahí, es una extracción en frío, por la cual no debo aplicar calor y yo puedo trabajar con la grasa en forma posterior. Determinar, como les dije, por ejemplo, pigmentos, carotenoides, clorofilas en alguna semilla, grasa saturada, grasa poliinsaturada en alguna semilla, contenido de algún, a lo mejor, alcohol alifático presente en algún alimento. Cuando yo quiero trabajar con un componente presente en la materia grasa, pero que no ha sido sometida a altas temperaturas y que tampoco es un derivado lácteo. Segundo caso, grasa unida a proteínas. La grasa unida a proteínas, como dijimos, la grasa está formada de pequeños glóbulos y están rodeadas por una capa proteica. La forma más habitual de poder sacar esa capa proteica o destruir esa capa proteica es a través de una hidrólisis fuerte que se llama una hidrólisis ácida. El método es muy tradicional en la industria láctea y se suele llamar el método de Gerber. Y este método utiliza este aparatito que está acá, encontré esta foto, que es llamada un butirómetro. Y un butirómetro es una especie de tubo de ensayo, tiene este vástago, que es más delgadito. ¿Y en qué consiste? A este tubo se le agrega un volumen determinado de leche, por ejemplo, si quiero determinar la grasa en leche, se le echa ácido sulfúrico concentrado, se le echa un alcohol y se tapa. Y se agita fuertemente. ¿Qué pasa? El calor y el ácido sulfúrico carboniza toda la materia orgánica, las proteínas y los hidratos de carbono, pero no carboniza la grasa. Y uno observa que esto, como aparece aquí, está negro, pero la grasa está en pequeños glóbulos. Después de agitar, se lleva a una centrífuga, y ustedes ven Mill Separate Gerber centrífuga, son centrífugas especiales para estos tubos, en que se coloca. ¿Y por qué se centrifuga? Porque la grasa sube por el vástago, esto es como al revés, la grasa sube por el vástago, como aquí aparece. Los butirómetros están hechos para inmediatamente saber el porcentaje de grasa total. Por ejemplo, este tiene 1,9%. Se lee y inmediatamente uno lee. ¿Para qué sirve el método de Gerber? El método de Gerber es el tradicional método que hay en las plantas receptoras de leche para saber la cantidad de leche, la cantidad de grasa que tiene la leche que se está recepcionando.
¿ya? Y por eso está, entre comillas, semi-automatizado, de manera de poder hacerlo más rápido. Hay unos ¿cómo se llama? Gradillas, en que están todos los butirómetros, se adiciona la leche, se le adiciona el ácido sulfúrico, se lleva a la centrífuga y se va midiendo todas las leches que tiene. Pero obviamente, que esa grasa que yo extraje, obviamente no puedo trabajar con ella. Por lo tanto, el método de Gerber es un método que permite solo cuantificar la grasa. El butirómetro está diseñado para líquidos o semilíquidos, y para sólidos, hidrólisis ácida también, existe este método, o este matraz más bien, que se llama el matraz de Babcock, un matraz muy similar al anterior. Aquí no se ve, pero en la parte de atrás hay un orificio y aquí uno puede echar, por ejemplo, sólidos o semisólidos, sillo, queso. Ya lo echa el ácido sulfúrico, echa el alcohol y echa un poco de solvente. Y lo mismo, se agita, se calienta y después se deja reposar y la grasa va a quedar, y inmediatamente también hay un tubo graduado que permite medir la cantidad de grasa que tiene ese solvente. En algunas ocasiones, cuando a veces, por ejemplo, en alimentos como pastosos que tienen a veces hidrocoloides que son difíciles, se pueden agregar otras sustancias detergentes para ayudar a la separación de la grasa, de manera que yo pueda medir. Pero al igual que en el caso anterior, esta grasa yo no la puedo sacar y poder trabajar con ella en forma posterior. Solamente puedo, en el fondo, cuantificar la grasa, pero lo hago en forma rápida. El método de Gerber se debe demorar 10 minutos en determinar los contenidos de grasa, el Babcock más o menos lo mismo. Por lo tanto son métodos, entre comillas, como yo les decía, de proceso, para poder cuantificar la grasa. Y ahora, si yo quiero trabajar con la grasa en forma posterior, los métodos más utilizados y el que llama un método oficial, hay dos métodos oficiales para determinar grasa en productos lácteos, son los métodos que utilizan una hidrólisis alcalina. ¿Por qué alcalina? Porque es una hidrólisis mucho menos agresiva, no necesita calor y que en el fondo es capaz de desestabilizar a la capa proteica y de esta forma liberar la grasa. ¿Y qué álcali se utiliza? El álcali se utiliza amoníaco en una mezcla con alcohol. El amoníaco es una base suave, no es como un hidróxido, y que lo que hace fundamentalmente junto con el alcohol es denaturar a las proteínas y liberar a la materia grasa. Esto se hace en un vaso y luego la extracción, cuando yo, libero la grasa y voy a obtener todo mi líquido y el líquido van a estar ahí nadando los globulitos de grasa. Para poder extraer esos globulitos de grasa, se recurre a un método químico o analítico, más bien, de extracción de líquido-líquido, que es esto que se llama embudo de decantación. Y el embudo de decantación, entonces, se coloca acá abajo, está lo acuoso, lo que yo le eché todo, van a estar las proteínas desnaturadas, se echa solvente, se agita y se deja decantar. En esta decantación, acá abajo lo acuoso, acá arriba el solvente polar con la materia grasa. Se abre la llave, se recoge el acuoso y después se recolecta la capa, se llama capa etérea. Se vuelve a poner lo acuoso de nuevo arriba, se vuelve a agregar otro solvente, se agita, se decanta, se vuelve a separar lo acuoso y el segundo se vuelve a juntar con el primero. Y así otra vez más. Y así se extrae una grasa sin aplicación de calor y yo evaporo y yo obtengo la grasa y puedo trabajar con la grasa en forma posterior. La gran ventaja del método de Ross-Gotiev, que es en el fondo me permite determinar y trabajar con algún componente de la grasa porque no aplico calor. Aquí vamos a terminar. El método, como esto, generalmente el embudo de decantación es un paso largo y tedioso. El método se semiautomatizó a través utilizando, la industria láctea utiliza mucho estos tubos de Mayonier, una mezcla de Gerber pero con hidrólisis alcalina. El Mayonier es este tubito que está acá, y si ustedes ven también hay una especie de agitador y de decantador. Se agrega el alimento, se agrega amoníaco, se agrega alcohol y se agrega éter. Y se tapa y se agita fuertemente.
20 minutos se agita. Con esa agitación, la proteína se desnatura, libera la grasa y la grasa pasa el extracto etéreo que queda acá arriba y acá abajo queda lo acuoso. ¿Por qué esta forma? Porque esta forma, ahí está un poco, yo puedo ladear el tubo, liberar a la parte etérea, así, y porque quedan separadas las dos capas y puedo extraer la grasa, ¿ya? El Mayonier hay de distintos tipos, es una forma rápida de poder determinar la grasa en distintos productos lácteos y de también poder trabajar con la grasa en forma posterior. Por ejemplo, determinar grasa saturada en todos los productos lácteos, ¿ya? Tenemos entonces métodos para grasa libre, tenemos extracción en caliente, extracción en frío, métodos para grasa unida a proteínas, métodos de hidrólisis ácida, que solo permiten cuantificar la grasa, y métodos de hidrólisis alcalina, que permiten extraerla, cuantificarla y trabajar con ella en forma posterior, ¿ya?